Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hay que decirlo, es un tema inédito en la historia de este país, en donde un presidente en funciones pida que se investiguen sus antecesores. Porque siempre hemos dicho que qué curioso que en otros países, ya no digo el primer mundo, latinoamericanos, sí haya habido este fenómeno. Expresidentes en la cárcel. Ahorita estamos viendo en Colombia un expresidente en arresto domiciliario. Es más, el presidente que está en arresto domiciliario es el que le dio la idiota a Felipe Calderón que arrancara la guerra contra el narco, ¿se acuerdan? El señor Uribe. Y en otro país, creo que en Ecuador, ya están investigando al presidente en funciones. En funciones. Entonces yo creo que en México nunca había ocurrido lo que estamos viendo, que se solicite, y como lo dijo también Liliana, creo que tienen que ser investigados también los gobernantes en funciones cuando hay el menor asomo de un acto de corrupción. Aquí tenemos varios, como lo dijo Liliana, que tienen como que fortunitas inexplicables. La secretaria de la Función Pública y su marido gringo. El señor director de la CFE. Se hablaba y se decía mucho del exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Así es. ¿No? El hermano del presidente, el Pío Pío. Una cuñada, 2 cuñadas del presidente, es más, que se dice que han estado pues, ganando mucha lana apoyadas por el apellido. Son rumores, pero cuando el agua se oye, cuando el río suena, es que agua lleva. Entonces yo creo que Ramírez. ¿Mandé? Gibran Ramírez, que le han documentado todos los abusos en la Comisión Interamericana de Seguridad Social, Eduardo, también. Y ahora quiere ser presidente de Morena, ¿no? Y como a ver, la cosa es esta. También se hablaban de Ana Gabriela Guevara y de contratos de Zoe Robledo, o sea, la lista así es larga. es. O sea, hay una lista larga donde se han hecho en este sexenio tarugos cuando viene a lo que son sus funcionarios. Yo creo que el presidente López Obrador ya va a pasar a la historia, definitivamente. No sé si bien o mal, pero un aspecto que le pondría una suma del lado positivo sería que dijera, investíguense a todos estos. Ha dicho ya jurado y perjurado que ni sus familiares se salvan, pero de Pío ya no se supo nada, ni de su famosa libreta negra donde anotaba toda la lana ilegal que recibía. Venus Rey, vas. Sí, revisé el texto que presentó el presidente completo y yo debo decir que por mucho que resulte chocante, en su diagnóstico creo que es correcto. ¿Por qué no nos dice cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, si quieres vamos por presidentes, pero te voy a decir de qué porque en realidad los está acusando de algo. Este documento... Nada más que él no es fiscal para acusar, ¿eh? Yo lo sé, pero... Pero él puede presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República. Él no debería irse ni al Senado ni a la Suprema Corte. Con ese documento se lo hubiera mandado a la Fiscalía y si estuviera bien sustentado, la Fiscalía investigaría y si hubiera pruebas, pues iría con un juez para pedir. Pero en fin, a ver, ¿qué pide el presidente? Mira, vamos a ver, para Salinas, ¿qué es lo que le achaca a Salinas? A Salinas le lo culpa de... simplemente de haber dado la riqueza de los mexicanos, las empresas con la privatización a unas cuantas personas y pone como indicio que al principio del sexenio solamente un millonario en la lista de Forbes y al final del sexenio 24 millonarios en la lista. ¿Esa es la acusación? Esa es la acusación. Bien, mira, yo siempre dije que esta privatización fue una cuatización. Sí. Salinas le vendió a sus cuates y a los que lo apoyaban, pero a lo que se le olvida al presidente López Obrador es que muchas de estas empresas que se privatizaron estaban quebradas y las había quebrado el gobierno mexicano porque eran paraestatales. Y la deuda, la crisis de la deuda de 1988 se debió a la deuda que contrajeron todas estas paraestatales que pusieron en riesgo la viabilidad del país. Eso parece que se lo olvida. Y se vendieron y los que la compraron absorbieron esas deudas que el gobierno mexicano no podía pagar. O sea, aquí hay mucha política y demagogia. Sí, Liliana.
Pero vamos con Fox, con Cedillo, si no, a ver, No, pero breve. rápido. También me parece importante decir que se le sigue tirando el dinero bueno a la basura al darle todos esos recursos a Pemex. Eso también es algo que tal vez la historia Esto no lo va a tendrá juzgar. que investigar un próximo gobernante. Venus. A ver, vamos con Cedillo. A Cedillo lo culpa del Fobaproa. Dice que adjudicó a los mexicanos una deuda de 552 mil millones de pesos que seguimos pagando por el colapso fraudulento del sistema financiero mexicano. Y que esa deuda, que fíjate, eran 552 millones, se han pagado a la fecha, según dice este texto, 700 mil millones. Por los intereses. Y no se terminará de pagar hasta 2070. O sea que Mira, yo Cedillo estoy de acuerdo. los embarcó. El Fobaproa fue un fraude, la venta de los bancos fue un fraude, el manejo de los bancos fue fraudulento, pero se le olvida algo al señor presidente. El Congreso de la Unión, que es uno de los poderes de este país, aprobó el rescate bancario por medio del Fobaproa. O sea, ¿qué se va a ir contra todos los senadores y diputados? Bueno, vamos con Fox. Mira, a Fox... O sea, yo voy haciendo estas notitas aclaratorias para que vean que el caso... Son endebles, ¿eh? Son endebles. Sí. Te digo, los únicos dos donde hay sustancia son Calderón y Peña, ahorita lo veremos. Pero vamos con Fox. A él lo culpa de una intromisión en la elección de 2006 y que fue una elección fraudulenta y de paso se lleva al INE y al tribunal. Ya prescribió ese delito, ya prescribió. No, Fox puede estar muerto de la risa ahorita. Sí, vamos con Calderón. Calderón ya... A ver, nomás un margen, a ver si están de acuerdo. Hasta el momento no pone un solo delito. Él los culpa de decisiones que contaron con el aval del Congreso de la Unión, porque hasta la privatización estuvo avalada por el Congreso de la Unión y por jueces y todo el asunto. O sea, aquí no hay delito que perseguir hasta lo que he escuchado ahorita, ¿eh? ¿No estás de acuerdo, Hugo? Mira, Eduardo, la toma de decisiones en los funcionarios públicos, sobre todo de ese nivel, no es delito, por erradas que sean las decisiones, ¿eh? Eso está constitucionalmente escrito. O sea, ellos pueden tomar decisiones erradas y no es delito. Delito es que se hayan robado cosas. Como la decisión errada que acabo yo de platicar ahorita con Mexicanos Primero de suprimir las escuelas de tiempo completo. Es una decisión errada. A ver si no llega un sucesor del presidente y lo acusa de eso. Claro. Pues no puede. No, pero a Fox sí lo acusa, ¿eh? Y eso puede ser un delito electoral, ya se verá de haber... Ya prescribió. Sí, ya prescribió. No puedes acusar a alguien de un delito que ya prescribió, entiéndelo. Pero que lo hubo. Bueno, pero vamos con los que sí tienen... No sabemos si lo hubo. Así es. Ni tú lo sabes, Venus. Así es. Bueno, ni yo lo sé. Ahora, si tú dices lo hubo, yo te emplazo a que el próximo martes traigas las pruebas de lo que acabas de hacer. Pues ya no tiene caso, Daro, porque ya prescribió. No, pero acabas de decirlo. Yo quiero las pruebas. Está bien. Es que no hay pruebas, ¿sabes por qué? Porque todo el material si no hay pruebas, se destruyó. No. Si no hay pruebas, no hubo. Eso nunca se va a comprar porque todo el material electoral, todo se destruyó. Entonces no especules. No especulo. Pero donde sí está más seria la cosa es con Calderón y Peña. Vamos con Calderón, te digo. Se refiere a Calderón como con el vínculo que tiene con García Luna y con los posibles lazos que hubiera tenido García Luna con un grupo delincuencial y que además, dice el texto, Calderón lo supo porque se lo dijeron varios de sus colaboradores y lo dijeron varios periodistas. Calderón sí debe preocuparse por el caso García Luna. Y aún así sostuvo a García Luna y utiliza el término, fue por una tremenda irresponsabilidad o fue por con una complicidad ya sea pasiva o activa. O sea, a él sí lo está... Ya no son problemas de decisiones, mi querido Hugo. Sí, la complicidad con García Luna es una cosa. Si utilizó el CISEN para espiar ilegalmente a la gente, es un delito. O sea, Calderón cometió muchos actos que tales no han prescrito y lo pueden meter en muchos líos, ¿eh? Y lo van a meter en muchos líos. Y finalmente está Peña. A Peña lo acusa, primero que hay indicios para suponer que hubo dinero ilegal proveniente de Odebrecht en la campaña y que hubo probablemente... Ya prescribió ese delito electoral también. Y probablemente hubo dinero en sobornos para legisladores de todos los partidos para que se aprobara la reforma. Va a tener que demostrarlo. La reforma uno por uno. energética. Es que demostrarlo, va a tener que mostrarlo. Hasta el momento. Sí. El asunto Lozoya, ahí murió.
Porque yo creo que se dieron cuenta que Lozoya no tenía ni recibos. No, pues no. Pero vaya. Mira, muchos jueces, mi querido Venus, dirían que son denuncias frívolas y no las aceptarían, ¿eh? Sí, no. Por eso te la digo, Suprema Corte puede decir, perdóname, esto es una solicitud frívola, que es más, ni la vamos a analizar y la rechaza, ¿eh? como he venido diciendo, desde el punto de vista jurídico, este asunto lo veo muy endeble, muy flaco y con pocas probabilidades de prosperar, y hasta que se la tire la Suprema Corte cuando califique la pregunta. Pero se trata que sea jurídicamente sólido. Si no es jurídicamente sólido, regresamos a la teoría de Hugo. Es un capítulo más, es una pista más del circo, Hugo. Sí, claro, pero hay que considerar que el presidente es un son politicón, o sea, siempre todo es política para él y todo lo hace pensando en el beneficio político que va a obtener. Pues sí, es y lo lo va a otro, obtener. La parte técnica no le interesa. Ya lo dijo Hugo, como sea gana el presidente, Hugo. Como sea gana el presidente en esta, ¿eh? Claro, como se gana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.